después de descubrir que la Luna impactara con la Tierra, un grupo de astronautas hacen una misión para impedir el final de la humanidad, pero se encuentran con algo que no esperaban. Todo inicia en el 2011, 3 astronautas se encuentran en una misión en el espacio. Brian y Marcus se encuentran reparando un satélite, y Jacinda se encuentra en un transbordador espacial. De pronto, Marcus le avisa a Brian que algo se acerca, y un misterioso enjambre negro choca contra ellos. Por el golpe, la correa de seguridad de Marcus se rompe y es lanzado al espacio. Brian lo intenta salvar, pero es arrastrado por su correa de seguridad, ya que el transbordador empezó a dar vueltas. Brian hace un esfuerzo y logra entrar al transbordador. Adentro encuentra a Jacinda inconsciente. Intenta comunicarse con Marcus, pero ya no responde, luego estabiliza el transbordador. El enjambre llega hasta la Luna y empieza a hacerle un agujero. Meses después, el hijo de Brian, llamado Sonny, está viendo la grabación de una audiencia de su padre, donde cuenta la historia de lo que pasó, pero los integrantes de la NASA no le creen su historia, y Jacinda, que también se encuentra en la audiencia, no lo apoya. Al final, la NASA dice que el incidente fue por un error humano. 10 años después, un teórico de la conspiración llamado Casey trabaja en la limpieza en una universidad de California, pero se hace pasar por un profesor de física y astronomía para pedir archivos del telescopio que monitorea la órbita de la Luna. Cuando se encuentra en su segundo trabajo, a Casey le llega información sobre la Luna y descubre que la Luna se salió de su órbita. Intenta comunicarse a la NASA, pero se equivoca de número, ya que él llama a los que venden juguetes. Ahora vamos con Jacinda, que es la subdirectora de la NASA. Ella recibe una llamada de emergencia. Cuando llega a las oficinas de la NASA, le informan que la Luna cambió su trayectoria. Además le dicen que apareció un agujero artificial. Casey sigue sin poder contactar con la NASA, decide imprimir toda la información que tiene. Luego ve que su gatita está orinando en el periódico, él va y la pone en el arenero, y se da cuenta de que Brian va a dar una conferencia por ser el Día del Astronauta, y a Casey se le ocurre una idea, así que toma toda la información que tiene y se va a la conferencia. Cuando llega, lo confunden con Brian, así que él les empieza a hablar de la Luna a unos niños, les dice que la Luna es una mega estructura artificial, hecha por una raza más avanzada. También les dice que la Luna está hueca, porque cuando el Apolo 12 soltó su tanque vacío, el impacto hizo sonar la Luna como una campana por varias horas, y eso se debió porque la maldita Luna está hueca. En ese momento llega Brian, y Casey intenta hablar con él, le dice que la Luna se salió de su órbita, por eso es necesario que lo pongan en contacto con la NASA. Brian piensa que está loco, y le pide a los guardias que lo saquen del lugar. Cuando se lo llevan, Casey le avienta las hojas donde va la información de la Luna. Después al director de la NASA le informan que la Luna se salió de su órbita, ahora sigue una órbita elíptica, y se dirige a la Tierra. Por la gravedad de la Tierra, la Luna se hará en pedazos, y esas partes impactarán con la Tierra en 3 semanas. También le dicen sobre el agujero artificial en la Luna, y le informan que harán una misión para ver lo que está pasando. El director les dice que no le digan de eso a nadie, pero en ese momento descubre una tendencia en Twitter que dice que la Luna se salió de su órbita. Mientras Brian trata de hablar con un juez para poder sacar a su hijo Sonny de la cárcel, ya que lo arrestaron por pasarse el alto, escucha las noticias, donde informan que la Luna se salió de su órbita y se dirige a la Tierra. El director de la NASA da una breve conferencia y dice que enviarán una misión para saber lo que está pasando, pero no hay de qué preocuparse. Brenda, la exesposa de Brian y madre de Sonny, habla con su esposo Tom. Él le dice que deben de irse a otro lugar, ya que en la televisión están pasando información del impacto, y dicen que la gente debe irse a tierras altas, pero Brenda dice que no se quiere ir sin Sonny, que todavía no sale de la cárcel. Tom le dice que hará todo lo posible para sacarlo. La NASA envía una misión hacia la Luna, mientras en las ciudades todo se hace un caos, empiezan los saqueos y la emigración. Cuando los astronautas llegan a la Luna, lanzan una sonda en el agujero artificial de kilómetros de profundidad. La NASA monitorea la sonda, pero luego se dan cuenta de que la sonda comienza a subir rápidamente y la Luna vuelve a su órbita. Del agujero sale el enjambre negro, se acerca y entra a la nave de los astronautas, y la NASA ve cómo el enjambre los asesina.
Brian va a buscar a Casey, le pregunta que cómo supo que la luna se salió de su órbita. Él le dice que durante años ha estado buscando una mega estructura orbital. Después se dio cuenta de que la luna lo era. Dice que tal vez la fuente de poder de la luna le está pasando algo, por eso se salió de su órbita, pero Brian no le cree y piensa que está loco. Tras ese suceso, el agua comienza a entrar a la ciudad y llega a arrastrar hasta yates. Brian y Casey quedan atrapados en un edificio. Jocinda intenta averiguar qué es ese enjambre misterioso. Después escucha al director que planea huir de ese lugar, le pide apoyo para averiguar a qué se enfrentan, pero él le dice que no, y le da su puesto de director. También le da una tarjeta que le da acceso a todos los archivos de la NASA. Jocinda comienza a averiguar a qué se enfrentan, revisa las grabaciones del casco de Brian, y se da cuenta de que ese enjambre los atacó a ellos en el 2011. Después se le acerca un hombre llamado Holdenfield. Jocinda le pregunta por qué la NASA le miente a la humanidad. Él le responde que el Apolo 11 había sufrido un apagón de radio de 2 minutos, pero no fue cierto. La NASA cortó la transmisión porque durante esos minutos los astronautas informaron sobre luces debajo de la corteza lunar, y eso se archivó como ultra secreto, y la NASA los obligó a callar. También le dice que el enjambre misterioso es tecnología muy avanzada, pero había un programa militar llamado ZX-7 que había sido creado para acabar con esa tecnología, pero fue cancelado por falta de presupuesto. Jocinda manda a buscar a Brian y logran rescatarlo en el edificio donde se había quedado atrapado. Brian y Casey son llevados a instalaciones de la NASA. Ahí aparece Jocinda y les pide que la acompañen. En el camino, Casey le informa que él fue el que publicó en Twitter información de la luna, y gracias a eso la gente enloqueció. A ambos les dan información ultra secreta, les enseñan el video del agujero que hay en la luna, también el video de los astronautas asesinados por el enjambre, y les dicen que el enjambre detecta lo electrónico. Jocinda le dice que eso fue lo que los atacó en el 2011, y le pide ayuda a Brian para ir a la luna y acabar con el enjambre, y así evitar la destrucción de la Tierra, y como ya no hay más transbordadores espaciales, usarán uno que está en un museo en esa ciudad. Brian acepta, pero con la condición de que saque a su hijo Sonny de la cárcel. Se arma un equipo, y recuperan el transbordador espacial llamado Endeavour, que estaba en un museo, y lo usarán para la misión a la luna. Después a la base, llegan soldados que los acompañarán en la misión, y les enseñan la bomba que llevarán para destruir al enjambre. Brian comienza a hacer un plan, y como el enjambre detecta lo electrónico, no llevarán nada encendido. Cuando lleguen a la luna, harán salir al enjambre con un módulo electrónico, y lo destruirán con la bomba. Ahí llega su hijo Sonny, que lo sacaron de la cárcel como parte del trato para que Brian los acompañara. Después son sorprendidos por un temblor, y cuando van a supervisar el transbordador, les informan que un motor se dañó, y no hay forma de arreglarlo, así que la misión se cancela. Jocinda acepta su destino, le agradece a todo el personal, y les pide que se vayan, para que se refugien en un búnker. Cuando Jocinda revisa las instalaciones, ve que Casey y 2 más no se han ido, les pide que se vayan, pero luego ve algunas anotaciones de Casey sobre la gravedad. Jocinda le propone a Brian de despegar con solo 2 motores, y con la atracción de la luna, impulsará el transbordador. Y como todos ya se fueron, ella lo acompañará en la misión, y como no hay ingeniero de vuelo, invita a Casey para que los acompañe. Brian se despide de su hijo, Jocinda también se despide de su hijo y de su niñera Michelle. Debo advertirte que mi licencia fue revocada. Y los 3 se van en un vehículo militar hacia un búnker. Casey se despide de su mamá y manda un helicóptero para que la evacúen. Después les informan que una ola gravitatoria se dirige hacia ellos, así que tendrán que despegar de emergencia. Logran escapar de la gran ola. Y en el transcurso tienen algunos problemas, pero logran llegar al espacio. En el camino, unos hombres le preparan una trampa a Sonny y les roban el vehículo. Ahora se tienen que ir caminando. El transbordador llega hasta la luna, y Casey le comienza a tomar fotos, y dice que siempre quiso ser astronauta. El equipo pone en marcha su plan, y Brian se prepara para salir. Con una nave más pequeña piloteada por Brian, se acerca a la luna. Como el enjambre misterioso detecta lo electrónico,
Brian deja el anzuelo, que es un módulo electrónico con la bomba, para que el enjambre misterioso lo detecte y aparezca. Y Brian regresa al transbordador. Esperan unos cuantos minutos, y Brian prepara el detonador. El enjambre aparece, y comienza a rodear el módulo, pero está demasiado lejos, así que no activan la bomba. El enjambre mira hacia el transbordador, y se dirige hacia ellos. Brian se da cuenta de que es por el activador, ya que es electrónico, así que lo destruye. Pero el enjambre no se va, y le pide a Casey que apague su teléfono, porque también es electrónico, pero se lo quita y lo termina destruyendo. El enjambre, como ya no detecta nada electrónico, se va. Después de sobrevivir al enjambre, Jocinda les dice que si ellos fallan, los militares usarán armas nucleares para bombardear la Luna, y lo harán cuando la Luna entre a la estratosfera, que será en 2 horas. Sonny, el hijo de Jocinda y su niñera Michelle, logran llegar hasta la cabaña de Tom, que es el papá adoptivo de Sonny. Ahí se reúne con su mamá y sus medias hermanas. En su último intento para salvar la Tierra, el equipo se dirige al agujero en una pequeña nave. En el proceso ven cómo es destruido el transbordador por los pedazos de piedra que se desprenden de la Luna. Cuando la tripulación ingresa al interior de la Luna, se puede ver que un enjambre está absorbiendo energía generada por una enana blanca en el centro de la Luna, lo que hace que la órbita de la megaestructura artificial se desestabilice a medida que su fuente de poder se agota. El enjambre los detecta y se dirige hacia ellos. Brian planea soltar el módulo con la bomba, pero algo comienza a mover a la nave rápidamente, y comienza una persecución a gran velocidad. Brian dice que no sabe quién está moviendo la nave, y pierde el control total de ella. Cuando está a punto de impactarse, la estructura se abre, y una luz jala la nave a su interior, pero le impide el paso al enjambre. Cuando están adentro de la estructura, Casey y Jocinda quedan inconscientes. Brian reacciona, pero ve que los niveles de oxígeno se agotan, y se desmaya. Luego la puerta se abre, y una luz los comienza a escanear. Después los militares dicen que el presidente aprobó su plan, así que se preparan para bombardear la Luna. El general Davidson le llama a Sonny, que está cuidando de su hijo Jimmy, le dice que se ponga a salvo porque van a bombardear la Luna. Él le dice que su exesposa Jocinda, junto con su padre, están en el espacio. El general queda sorprendido, ya que no sabía eso. Mientras tanto, Sonny y su familia se dirigen hacia un túnel en la montaña, y llevan unos tanques de oxígeno para cuando se acerque la Luna. Cuando Jocinda y Casey despiertan, se dan cuenta de que Brian no está. Luego escuchan como el enjambre choca contra la estructura tratando de entrar. Después se abre una puerta, los dos entran, y entienden que el enjambre y la estructura son inteligencias artificiales distintas, y van en busca de Brian. Él se encuentra en un sitio diferente, una luz aparece y lo ilumina. Se encuentra con una figura de su hijo. La figura de su hijo le dice que es una inteligencia artificial, hecha por sus ancestros hace miles de millones de años, cuando ellos eran una civilización próspera en un sitio distante de la galaxia. Le cuenta que eran tan avanzados que tuvieron que expandirse de su planeta natal, y construyeron hábitats en el espacio, y no había conflictos ni guerras. Eran tan inteligentes, que crearon una inteligencia artificial que los ayudaba en su día a día, y controlaba la megaestructura. Todos vivían en armonía, hasta que la inteligencia artificial atacó. Su creación se rebeló contra ellos, y se convirtieron en cientos de enjambres de nanotecnología. La inteligencia artificial atacó a los humanos, ya que los consideraba inferiores, y comenzó una guerra para eliminar a todos los humanos de la galaxia. Al borde de la extinción, nuestros ancestros escaparon a un rincón de la galaxia. Durante muchas generaciones, construyeron estructuras planetarias, operadas por otra inteligencia artificial, y alimentadas por estrellas cautivas. Esas estructuras eran utilizadas para buscar en el universo condiciones ideales para incubar vida. Pero solo una fue enviada a tiempo, porque fueron encontrados por los enjambres, y acabaron con todo, y nuestros ancestros fueron eliminados. Los enjambres atacan cualquier objeto que tenga vida orgánica, por eso los humanos no se fueron en la megaestructura. Cuando la estructura llegó a nuestro sistema solar, comenzó la creación de nuestro planeta.
Cuando el planeta estaba listo, la estructura puso en el planeta el ADN humano, y así nacimos nosotros. La inteligencia artificial de la Luna, que hace la figura de su hijo adolescente, le pide que se una a la pelea para acabar con el enjambre. Después es regresado y es encontrado por sus amigos. Cuando reacciona, Brian les dice que deben de salvar la Luna, le dice que Casey tenía razón, el enjambre está ahogando a la enana blanca, que alimenta de energía a la Luna. Cuando llegan a su nave, se dan cuenta de que la inteligencia de la estructura está reparando su nave. Cuando se abren las puertas para salir, el enjambre los descubre y se dirige hacia ellos. La nave logra salir, pero el enjambre los comienza a perseguir. La atracción gravitacional de la Luna despoja el oxígeno de la atmósfera. Por eso la familia de Sonny llevan tanques de oxígeno, pero Tom y su hija se alejaron mucho, y a su hija se le acaba el oxígeno, por eso su padre le da su tanque. Mientras Tom se asfixia, le da ánimos a su hija para que continúe y llegue al túnel. Aquí la muestra del amor de un padre que siente por sus hijos. En la persecución, el enjambre recibe ataques de la estructura de la Luna, causando varias explosiones. La Luna entra a la atmósfera, así que los militares se preparan para el ataque nuclear, pero el general Davidson se niega, y lo hace para poder salvar la vida de su exesposa que está en la Luna. Dice que está seguro que ella lo salvará, porque nunca le ha fallado. El equipo hace un plan, y es que Brian se meta al rover, que es como un carrito, ahí está la bomba, y así atraer al enjambre y hacerse explotar con él. Jocinda no está de acuerdo, ya que ella no quiere que muera nadie. Mientras dialogan, Casey se meta al rover, ¿en dónde está la bomba? Brian se acerca y le pide que se salga. Casey enciende la detonación manual de la bomba, y se despide de Brian, le dice que el mundo lo consideraba un chiste, pero ahora va a salvar a la humanidad. Le pide que busque a su mamá, y que le diga que su hijo no era un fracaso. Podemos ver que el enjambre se acerca a ellos. Por último, Casey le agradece por haberlo escuchado, y se aleja lentamente de ellos. El enjambre llega hasta donde está el rover, y comienza a meterse. Casey detona la bomba y así salva al mundo. Nunca te vamos a olvidar, Casey. La Luna comienza a impactar contra la Tierra, ocasionando una destrucción masiva. Jocinda y Brian logran salir del agujero y llegan a la Tierra. Y la Luna comienza a retirarse de la Tierra poco a poco. Jocinda y Brian son rescatados, más tarde se reúnen con sus hijos. Ahí se informan los amigos que perdieron, como Tom, que se sacrificó por su hija, y Casey, que se sacrificó por la humanidad. Por último, la inteligencia artificial de la Luna crea una copia de la conciencia de Casey, y aparece enfrente de él como su abuela, le afirma que necesitan ponerse a trabajar. Y con esa imagen la película termina. Eso fue todo el resumen, hasta la próxima.